para resumir lo más relevante del día. Desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión Tele 13. Amigos, ¿cómo están ustedes? 6 de la tarde comenzamos una nueva edición de Conexión Tele 13, jornada de día viernes, con una sensación térmica que yo creo que es más baja de lo que marcan los termómetros. Porque hace frío, sí, hace frío. Yo soy bueno para el frío, sí. Paula. ¿Tú sabes que yo soy bueno para el frío? Sí, Paula? Claro, imagínate de dónde viene. ¿Ah? Pero he sentido frío esta tarde, así que mi termómetro corporal me dice que la sensación térmica es más baja que los 8,8 grados que marca el termómetro a esta hora. Así es, se siente el frío, la verdad, pero yo creo que hace menos que hay mejor temperatura que en Chiloé, pensaría yo. Puede ser. ¿O no, Son Ramón? Son fríos distintos. Sí, es cierto. Este frío cordillerano es más, sí, el otro es más marítimo, es de otra cosa. Se siente distinto, es verdad, pero bueno, pero es que está aparejado con la lluvia en Chiloé además, sí, que es tan distinto. Bueno. Oye, a propósito de lluvia, prepararse porque la otra semana vamos a tener lluvia aquí en la capital. Así es, desde casi toda la semana. Desde el miércoles para adelante, 3 sistemas frontales que van a llegar uno tras otro, así que a prepararse. Pero bueno, disfruten entonces este fin de semana y disfruten también de la entrega informativa de esta hora porque tenemos mucho que contar. Bueno, vamos a hacer conexión con las declaraciones de Luis Hermosilla tras salir de Capitán Llave. De hecho, viene ocurriendo hace pocos minutos atrás. El abogado, salió con todo, acusó al Ministerio Público de manipular pruebas, declaraciones e inculpar a inocentes. Claro, sí. Emplazó a la Fiscalía de Las Condes también a que lo lleve a juicio oral inmediatamente, dijo, asegurando que no ha cometido delitos. Esto luego de, claro, de lograr su excarcelación, de cambiar su medida cautelar. Claro, que ahora con arresto domiciliario total, con arraigo nacional y no puede acercarse a ninguno de los otros imputados. Pero vamos a analizar bien esas declaraciones porque son bien polémicas, la verdad. Y vamos a abordar también otra polémica, una que se generó entre Óscar Landerreche y el Frente Amplio. Esto a propósito, Ramón, de que el economista y académico, que es parte del equipo de Carolina Toá, los emplazó directamente a no convertir al país en un maldito infierno, dijo, si es que gana la derecha. Oye, día de polémica. Esta también es polémica, la que sigue, porque le vamos a entregar detalles del caso de la Fundación Salvador Allende, que pagó una deuda de más de 500 millones de pesos al Serviu con obras de arte. Sin embargo, a 10 años del acuerdo, aún no se realizan los traspasos. Así es, vamos a contarles todo el detalle de esa noticia que está muy arriba de la agenda también. Y vamos a conversar finalmente con el diputado del Frente Amplio, con Jorge Brito, sobre el fraccionamiento pesquero, que el diputado está muy, muy en contra de lo que se aprobó. Así comenzamos la edición de hoy de Conexión Tele 13. Clínica Santa María, especialistas en ti. Arauco, lo bueno de ser renovables. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Smart Inteligencia 100% eléctrica en Kaufman. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Nestlé, por una buena vida. De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas, nos transformamos por ti. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, la noticia del día. La noticia del día, como les contamos, tiene que ver con el abogado Luis Hermosilla, porque la Corte de Apelaciones de Santiago revocó su prisión preventiva y dictó arresto domiciliario total, arraigo nacional y, como les decíamos, la prohibición de acercarse a otros imputados del caso Audio. El abogado dejó esta tarde, entonces, el anexo Capitán Llave. ¿Qué más nos puedes contar, Asunción Chasman? ¿Cómo estás? Muy bien, Paula. Bueno, tras salir del recinto penitenciario, Hermosilla aseguró que su actitud permanente ha sido de respeto a la actuación de los tribunales. El imputado criticó la labor del Ministerio Público y emplazó a la Fiscalía de Las Condes a que lo lleve a juicio oral inmediatamente, reiterando que no ha cometido ningún delito.
El Ministerio Público en Chile hoy día sistemáticamente está, y no todo el Ministerio Público, particularmente algunos fiscales y algunas fiscalías regionales, están incurriendo en un proceder y en una actuación que nos lleva a tiempos peores que aquellos que dieron inicio a la reforma procesal penal. Hoy día se está en muchos casos manipulando pruebas, manipulando declaraciones, se está tratando de inculpar a gente que es inocente. La decisión del tribunal se da luego de que la defensa de Hermosilla solicitara una revisión de cautelares apelando al deterioro en la salud psíquica del imputado por delitos tributarios, argumento que fue respaldado por un informe médico. Su abogado y hermano Juan Pablo Hermosilla aseguró que no le extrañaría la posibilidad de que el Ministerio Público pida que su representado vuelva a prisión preventiva y afirmó que estará ahí para defender sus derechos. Lo que dijo el tribunal es que estimaba que ya no era un peligro para la seguridad de la sociedad, que llevaba ya 9 meses sujeto a prisión preventiva, pero creo que además el tema de la salud incidió porque se ha estado deteriorando su salud claramente. Está hoy día con un deterioro respiratorio fuerte, está con una pulmonía adentro que está certificada por los médicos, además de los problemas de presión alta con que están. Por su parte, el fiscal a cargo de la investigación, Juan Pablo Araya, explicó que lo que primó en la resolución de la Corte fue el transcurso del tiempo que Luis Hermosilla ha estado privado de libertad. Sin embargo, el persecutor recordó que el próximo 9 de julio el abogado será sometido a una nueva formalización por la lista Parque Capital derivada del caso Audio. La Corte estimó que en el caso del señor Hermosilla el transcurso del tiempo que llevaba privado de libertad ameritaba la modificación, considerando específicamente que estiman que no influiría su libertad en las diligencias que están en curso en la investigación, y considerando en este caso también, creo que, y es algo que también tuvo presente el Tribunal de Garantía, que al parecer se estima que ya el señor Hermosilla ya está completamente en imposibilidad de afectar los bienes jurídicos o reiterar su conducta en este caso, porque ya todo el mundo conoce lo que pasó. Bueno, eso último es la voz del fiscal, ¿no? Que desdramatiza el hecho de lo conseguido por la defensa de Hermosilla hoy día en tribunales, es decir, el rebajarle su medida cautelar, por los argumentos que usted acaba de escuchar, ¿no? Y de hecho, cuando se le pregunta respecto de los caminos a seguir, eventualmente, incluso considera o deja visto que no está claro si van a buscar revertirlo o no en este tiempo. Si van a apelar, claro. Porque en realidad los argumentos, según interpreta, insisto, la Fiscalía, son más de forma que de fondo. Es decir, no considera la Fiscalía que aquí se está desvirtuando las acusaciones, sino que, por lo escuchado ya, por el tiempo transcurrido y porque considera el tribunal que ya no afecta la investigación, el hecho de estar privado de libertad, entonces le parece un argumento que es difícil de controvertir más adelante, porque en uno de esos fundamentos es el paso del tiempo. Claro, 200 días en prisión. De hecho, dice el fiscal, es parte de lo que se tiene que revisar en la resolución, pero ustedes tienen que tener presente que respecto de esta resolución solo procederían recursos muy estrictos y que eventualmente su procedencia es algo que creo debe ser revisado, porque no se refieren particularmente a situaciones de fondo, sino de forma, y claro, eso creo que es algo difícil de plantear en una situación como esta. O sea, desdramatiza desde ese punto de vista esta situación en Claro, particular. recordemos que Luis Hermosilla lleva casi 200 días en prisión preventiva, un tiempo largo para la prisión preventiva, que todos saben, y el mundo de la Fiscalía también entiende que no se puede perpetuar en el tiempo. Así es, claro. Y además tiene este elemento adicional que es el tema del deterioro del estado de salud de Luis Hermosilla. Hoy en todo caso se lo vio bien, ¿no? se lo vio bien sano, porque apenas salió de Capitán Llaver, hizo ahí un statement bien fuerte, criticando el actuar de la Fiscalía, como recordábamos recién, muy firme además, muy directo, incluso poniendo en jaque que el sistema, después de la reforma procesal penal, parece que este sistema actual es peor, porque los fiscales, según él, se dan estos gustitos, ¿verdad?, de tomar algunas pruebas. Él incluso decía que la investigación no estaba siendo bien hecha porque estaba siendo sesgada en contra de algunos de algunos de los implicados. Y además también se le nota como una faceta más empática a Luis Hermosilla, porque se pone en el lugar de los que se quedan. Te fijaste que en algún momento dice que se siente triste o algo así,
porque hay muchos con los que él ha compartido que siguen en prisión y ahí hace una serie de críticas a el sistema carcelario porque pasa mucho frío, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, salió como jugando hacia adelante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como se dice coloquialmente, y tratando de representar a otros, cuando la situación de él, ya lo sabemos, es bastante compleja, más allá de el logro que obtiene su defensa en el día de hoy de rebajar la medida cautelar. Ahora, uno verá en el tiempo si la actitud con la que sale y de criticar a la fiscalía y todo aquello y al sistema en términos generales le rinde fruto o no desde el punto de vista de su situación procesal o no. Él que es un abogado con mucha connotación, Reconocido de la plaza, totalmente. claro, sabrá evaluar eso, porque otras veces hemos conversado que su defensa, a través de su hermano, de Juan Pablo Hermosilla, también ha sido muy duro y muy crítico desde siempre. O sea, quiero decir que lo que dice Hermosilla hoy no está lejano a lo que dice su hermano antes. Exactamente la misma dinámica. Es lo mismo. Entonces, cuando alguien tal vez pensó que su hermano le estaba haciendo un flaco favor, Que tal lo vez, pensamos varias ¿no es veces, cierto? ¿te acuerdas? Sí, uno pensaba así, Hermosilla, imputado, ¿estará tan de acuerdo con lo que está diciendo su hermano porque a lo mejor lo perjudica? Aquí queda claro que no, porque esto de que la fiscalía manipula pruebas y declaraciones, que nos lleva a tiempos peores que antes de la reforma procesal penal, que la presunción no se respeta, la presunción de inocencia. Y incluso palo hasta para los medios de comunicación, ¿no? Habló de la justicia del matinal. Totalmente. La justicia de los matinales. Y le dio duro allí porque los casos han sido ventilados públicamente y según él, con datos que no corresponden, con inexactitudes y que le hablan a la gente de los estudios desde la televisión, desde la comodidad, sin conocer los casos y que por lo tanto generan en la opinión pública, dice, una opinión infundada y con absoluto desconocimiento del caso. O sea, salió dándole a todo el mundo. Se repasó a todo el mundo y lo que dice la fiscalía es que en todo caso todo el mundo también conoce lo que pasó, conoce el detalle de este caso. Entonces consideran que aunque esté en arresto domiciliario ya los antecedentes están sobre la mesa. Ahora, para complementar sale Luis Hermosilla, pero el que no sale, el que no logra cambiar su cautelar es el empresario Álvaro Jalaf, el ex dueño del Grupo Patio, también imputado en el caso Audio, pero se ratifica la decisión de que siga en prisión preventiva, la misma decisión que se había tomado el día 27 de mayo, ¿verdad? Si es que, como vemos, otro reflejo de que pese al tiempo transcurrido, el caso Audio sigue sacudiendo las estructuras donde se cruzan de alguna manera la política, los negocios y el poder judicial. Conexión Tele 13. Ya, vamos a otros temas que son muy polémicos también. El candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, ha respondido a las declaraciones de Óscar Landerreche y acusó a la candidatura de Carolina Toá de imaginar al progresismo pequeño, compacto y débil. Landerreche llamó al partido oficialista a no convertir al país en un maldito infierno si es que gana la derecha. Óscar Landerreche, economista y académico que se sumó al equipo de Carolina Toá, se enfrentó esta jornada con el Frente Amplio y fue la propia presidenta del partido, Constanza Martínez, quien respondió a través de X, emplazando directamente a la candidata del socialismo democrático. Martínez cuestionó la construcción de unidad del sector y aseguró que con nostalgia noventera no le ganarán a la derecha. En tanto, la jefa de campaña de la ex ministra del Interior, Pía Mundaca, aclaró que Landerreche no es vocero del comando ni tiene un cargo formal en este, por lo que sus opiniones son todas a título personal. Bueno, para que vean que si bien lleva poco tiempo la carrera presidencial 2025, en Chile ya tenemos varias controversias, varias polémicas en lo que está sucediendo allí. Y el economista y expresidente de Codelco, Óscar Landerreche, bueno, decide apoyar públicamente a la candidatura de Carolina Toá, generando una ola de críticas en el Frente Amplio y también en el Partido Comunista. Pero claro, Landerreche es militante del Partido Socialista y se suma al equipo de Toá con la intención de reconstruir la centroizquierda. Él quiere o considera que es muy importante volver a construir este centro progresista muy similar a la Concertación. Entonces, hasta ahí creo que es bastante predecible, es lógico que esté del lado del socialismo democrático un personaje como Landerreche.
Sin embargo, Ramón, sus declaraciones obviamente han sacado chispas porque ha ido un poquitito más allá. Y lo que les decimos, en esta entrevista que sostiene con Radio Infinita, claro, él pone muchas dudas respecto de cómo va a ser el comportamiento del Frente Amplio si es que sale un gobierno de derecha en las próximas elecciones. Y él dice que teme o que es escéptico de que no lo conviertan al país en un maldito infierno, aludiendo de alguna manera a todas las intervenciones, a los episodios de violencia ocurridos en el pasado. Y efectivamente dice también que si es que no sale ganadora Carolina Toa, pone en duda cuál sería su voto. Eso también ha generado mucha controversia. Y al mismo tiempo cuestiona la madurez política del presidente Boric y pone, como les digo, en duda ese apoyo si Toa no gana las primarias. Y lo que es interesante aquí, bueno, todos obviamente en las distintas candidaturas del oficialismo salen a contestar. Constanza Martínez insta a Toa a desmarcarse de estos dichos, porque cuestiona de alguna manera la unidad, que a lo que Carolina Toa siempre ha apelado. Ella siempre dijo que era importante una primaria, porque lo importante era la unidad del sector. Entonces, esta declaración no va mucho por esa línea. Ahora, Pía Mundaca, mano derecha de Toa, dice que bueno, que Landerreche es uno más de la campaña. Que no es el vocero. Pero que no es el vocero, exactamente. Y por otra parte, desde la campaña de Gonzalo Vinter, claro, acusan a este personaje, a Landerreche, de tratar de dividir al sector. Y por el lado de Janet Jara, ella critica la postura del economista en el sentido de que las primarias, o todos los que firmaron por una primaria, como que de alguna manera firmaron también un compromiso de que quien gana va a ser el candidato de todos ellos. Y Landerreche lo que hace aquí es poner eso en duda. Sí. Bueno, se le pide aclaraciones entonces al comando. No sé si les bastará al Frente Amplio con lo señalado por la jefa de campaña de Toa, o esperarán que sea la propia Carolina Toa que pueda contextualizar todo esto y refrendar lo que dice su jefa de campaña o no. Más allá de eso, lo que pareciera, al menos yo, ver en estas 2 semanas o 3 semanas que van quedando para las primarias, es lo que, bueno, uno desde el punto de vista de observador de los hechos políticos espera que ocurra, que se diferencien las candidaturas. Ahora, la forma en que se van diferenciando es la que uno de pronto dice cuál será la evaluación que hay detrás, si serán cuestiones espontáneas, individuales, o responden a una estrategia mayor. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, aquí está ¿cómo se llama? La fórmula del policía bueno y el policía malo. Alguien tiene que decir lo que no puede decir la candidata o el candidato. No estoy hablando solamente de Carolina Toa, sino de cualquiera. Hay algunos que es el mismo candidato el que va de frente en algunas de estas instancias, y él marca la diferencia y es el policía malo, por decirlo de alguna manera. Claro. Hay otra estrategia en donde otros hablan por el candidato, pero igual colocan el mensaje de hacer la diferencia. Alguien que, por ejemplo, hoy día esté dudoso respecto de entender, que sea de una sensibilidad tal vez de centro izquierda, que tenga una duda de si los proyectos que representan los 4 candidatos, o especialmente Vinter y Carolina Toa, es lo mismo, tal vez con esta declaración dice, no es lo mismo, porque claramente hay diferencia, y yo estoy en este lado o estoy en el de más acá, y si soy más de centro izquierda, tal vez diría, bueno, entonces sí, la postura de Carolina Toa es distinta a la del Frente Amplio, que tal vez no me representa. En fin, ¿será eso o no será eso? Responderá a una estrategia como tal, que obviamente en público nunca se va a reconocer si es aquí o en cualquier parte, porque esto es política, esto ocurre así. Ahora, lo que me llama la atención, si en todo caso, es si es necesario ir más allá y colocar terrenos hipotéticos, en el sentido de Landerreche señalar incluso, como tú decías, al propio presidente de la República, poner en duda cuál va a ser su actuar de aquí en adelante. Porque es cierto que el presidente ya en un montón de ocasiones y ahora en la cuenta pública también vuelve a hacer menciones respecto de lo que se pudo haber hecho mejor, de equivocaciones, de especies de mea culpa, como quiera usted llamarle. ¿Y qué es lo que dice Landerreche al respecto? Dice, hay que diferenciar un poco qué es lo que uno cree que son las convicciones de un político
testigo de lo que le conviene decir. Yo creo que va a ser interesante observar al presidente cuando sea expresidente. Cuando alguien se comporta de una manera por 15, 17 años y después por 2 se comporta de otra manera, bueno, está bien, es un avance, pero quiero ver, pago por ver. O sea, es una ¿Cómo va a apuesta. actuar? Claro, claro. Bueno, esa es parte de la reflexión que se pone en el análisis, Ramón, respecto de cuál ha sido el aprendizaje de los personeros del Frente Amplio ahora que ya fueron gobierno. Es que hay gente que no le cree, Y definitivamente. hay gente que no le cree y hay gente que piensa que, por ejemplo, el presidente Boric podría actuar muy distinto a otros personales del Frente Amplio, que fue incluso lo que ocurrió antes de que asumiera como presidente. Bueno, ahí tuvimos ese gesto cuando firma, por ejemplo, el proceso de una nueva constitución, que fue el único del Frente Amplio que, bueno, puso su firma, muy distinto a lo que, a Claro. lo que hicieron otros personeros del Frente Amplio. De hecho, él firma a título personal, ni siquiera representando a su partido. Y lo que te demuestra también, o sea, cuánto quiere Landerreche de generar esa reflexión. Y también cuán distintas son estas candidaturas también, Ramón. En base a lo que decías tú, esto demuestra que también en estas candidaturas, pese a que están dentro de un mismo sector, de una misma coalición, son distintas y hay mucha tensión. Y yo creo que las tensiones las vamos a ver cada vez más de aquí a cuando sean las elecciones. Así que vamos a tener que estar muy atentos. Claro, una cosa es diferenciarse, otra forma, insisto, es el tono con que se diferencia y ahí a lo mejor está el resquemor que provoca. Y esto todavía queda harto de campaña y a medida que nos vamos acercando a la fecha, Sí. vamos viendo que estos episodios se van repitiendo. Bueno, vimos ese episodio bien tenso entre Carolina Toá y Janet Jara, ¿te acuerdas? En el debate de esta semana. Y cuando estuvo aquí, Carolina Toá dijo, oye, pero ¿por qué lo marcan como algo polémico? No, la diferencia existe. Pero claro, fue bastante más tensa, más áspera esa conversación, ¿no? Y aprovecho solamente de decirle que uno de los últimos debates que van a tener los candidatos va a ser precisamente Mesa Central. Así es. Mesa Central. 15 de junio, ¿verdad? 15 de junio, de este domingo al siguiente, con la conducción de Iván Valenzuela, van a estar allí los 4 candidatos debatiendo a una semana Sí, de la primaria. imperdible, la verdad. Anótenlo. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Bueno, la conversación del día tiene que ver nuevamente con la familia Allende, porque hoy se conoció que la Fundación Salvador Allende pagó una deuda de más de 560 millones de pesos al Serviu, al Servicio de Vivienda y Urbanización, con obras de arte que después de 10 años no han salido de su sede y que nunca han estado en manos del Serviu. Tras problemas con el pago y cambios en el acuerdo por la adquisición del Palacio Heiremans, en 2015 la Fundación logró acordar el pago de la deuda con cuadros tasados en $830.000, cerca de 600 millones de la época. El Mercurio reveló que las obras jamás salieron de las dependencias de la Fundación a cerca de una década del traspaso. De acuerdo a un acta de 2017, esto ocurrió por condiciones de cuidado, mantención y conservación de las obras, con las que el Serviu Metropolitana no contaba, por lo que quedaron en custodia de la propia Fundación Salvador Allende. Hoy la institución aseguró que el pago se materializó con la entrega de cuadros de reconocidos artistas brasileños. Mientras el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, desmarcó al gobierno señalando que la decisión se tomó en administraciones anteriores, en la oposición se generó un rechazo transversal. La diputada RN, Paula Labra, quien también integra la comisión investigadora por la compra de la Casa de Allende, apuntó al financiamiento de privilegios por favoritismos políticos. Los antecedentes que han salido a la luz el último tiempo dejan ver claramente que se han cometido graves irregularidades en el uso de recursos públicos para beneficiar directamente a la Fundación Allende a través del museo. No permitiremos que el Estado siga financiando privilegios por favoritismos políticos. Vamos a llegar hasta el final. La fiscalización será total y sin excepciones. Bueno, otra polémica más, ¿no? Y otra polémica más que también apunta hacia la familia Allende, luego del conocido episodio ya tanto comentado, tanto también controvertido y pasado por distintas instancias de la compra fallida de la casa del expresidente Salvador Allende. Ahora estamos hablando de la fundación y se reflotan cuestiones que vienen desde el año 2017, pero se actualizan a partir de
algo que se señala por parte del gobierno que es completamente legal, que está permitido en nuestro ordenamiento, que es esta fórmula de pago. Lo que se cuestiona es si eso se ha materializado o no de alguna manera, es decir, si los recursos fiscales allí comprometidos han sido resarcidos de alguna manera, si es que esas obras han sido entregadas o no, o liquidadas de alguna manera para que el Estado pudiese hacerse de esos dineros. Y por eso es que diputados republicanos dice que envían al Consejo de Defensa de los Estados antecedentes para que revisen esta situación. Claro, hagamos un poquito de historia, Ramón, porque esto se remonta más bien a 2004, cuando la Fundación adquiere el Palacio Heiremans, que está ubicado en Avenida República 475, por cerca de 1.000 millones. Se empieza a pagar eso, pero tuvo hartos incumplimientos. Entonces, en 2015 se acordó saldar la deuda restante, que eran más o menos eso, un poquito más de 500 millones de pesos, con obras de arte tasadas en aproximadamente $800.000. Esa más o menos como la fórmula que se ideó. Pero claro, lo que llama mucho la atención es que hasta la fecha, hasta hoy, esas obras jamás han sido transferidas al Serviu, lo que obviamente genera ciertos cuestionamientos de no solamente de legalidad, diría yo, sino que también de transparencia de este acuerdo, porque además nunca se hizo público, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay una reacción muy dura de parte de la oposición. Hay muchos parlamentarios republicanos que están diciendo que este es un ejemplo más de cómo algunas personas consideran al Estado como una especie de botín y exigen sanciones y la devolución de los recursos. Y esto se ha ampliado a otros sectores de la derecha porque desde Renovación Nacional consideran que esto es una cosa de ética y de transparencia y se está instando de alguna manera a poner ojo en cómo algunas personas se enriquecen a costa del Estado. Entonces, vuelve a atacar el corazón de la familia Allende con mucha profundidad este caso. Bueno, y en la petición que hace estos representantes del Partido Republicano, por ejemplo, la diputada Chiara Barchesi es la que ha oficiado el Consejo de Defensa del Estado para que investigue si hay daño patrimonial o no. Y ha pedido también al Ministerio de Vivienda, de quien depende del Serviu, que envíe un reporte sobre las siguientes cosas. Por ejemplo, catálogo total de las obras, con total descripción, ficha descriptiva de cada uno, el máximo de información, se dice, entre otros, autor, biografía, etcétera, etcétera, etcétera. Por cada obra, además, que informe las revisiones que ese servicio ha hecho en todo este tiempo para asegurar su estado de conservación. Así es decir, que no solamente dónde están, sino que ha hecho para mantenerla. Detalle de las características técnicas del lugar de depósito de las obras y su pertenencia para almacenar y resguardar su adecuada conservación. Que informe los lugares o instancias en los que ha sido expuesta cada una de estas obras a la comunidad desde el año 2017 hasta el 2025 y en dónde se pueden ver en el día de hoy. Y así otras cosas que también pide en el escrito. Así que eso te habla de la sospecha que hay detrás, ¿verdad? Exacto. Y veremos cuándo y en qué forma se materializa una respuesta que deje o no deje satisfecho a los representantes del Partido Republicano. Claro, eso por un lado, y también qué versión tiene la gente de la Fundación y de la familia Allende, que tampoco hemos escuchado esa versión, ¿verdad? Hasta aquí no. Hay un comunicado nada más, ¿no? Que dice que la adquisición de la propiedad ubicada en República 475 Comuna de Santiago se formalizó el año 2016 mediante una dación en pago aprobada por resolución exenta del Servicio de Vivienda y Urbanismo, que en fondo lo que tú has explicado, ¿no? En cuanto que el pago se materializó mediante la entrega de las obras de arte y que la Fundación Salvador Allende reafirma su compromiso con la transparencia y el estricto cumplimiento de las obligaciones que le corresponden como institución sin fines de lucro dedicada a preservar y difundir el legado del expresidente Salvador Allende, etcétera, etcétera, etcétera. Valoramos profundamente el respaldo institucional que ha permitido resolver esta situación con plena sujeción a la ley. Es decir, en el comunicado no se entra más en detalle, solo se indica que se ha cumplido con lo que dice la ley, pero no entra en el detalle de esto otro que se está pidiendo, que es mucho más claro, pero que es envío, 1, al Consejo de Defensa del Estado para ver si hay perjuicio fiscal y 2, al mismo Ministerio de Vivienda para que detalle entonces el destino, conservación y lugar en donde se encuentran estas obras. Conexión Tele 13. Y el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, acusó a la contralora Dorothy Pérez de tener, dijo, una
colusión política con la UDI. Críticas al ente fiscalizador que también han protagonizado los trabajadores municipales y la ANEF. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, cuestionó el oficio enviado por la Contraloría hacia los servicios locales de educación pública, en el que pidió detalles de los descuentos aplicados a los sueldos de los docentes que se sumaron al último paro nacional del gremio. En mesa central, Aguilar acusó a la Contralora de tener colusión política con la UDI. A mí me resulta muy extraño, y lo digo con toda claridad y no tengo inconveniente en decirlo, que justo el oficio sale un día antes del paro y justo horas después aparece la UDI diciendo tiene que haber, exijo al gobierno que descuente. Suena como a una suerte de colusión. Las palabras del líder gremial se suman a las de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile, quienes dijeron en el Mercurio que hay un procedimiento exprés de persecución a los funcionarios públicos por el caso de licencias médicas. Por su parte, desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, aseguraron que les llama la atención que se pretenda instrumentalizar situaciones irregulares en contra de las y los trabajadores del Estado. 6 de la tarde y 31 minutos. Nos vamos a una breve pausa, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. Claro Empresas se ha adelantado al futuro para traer las